Hola, hay una historia breve pero muy interesante en nuestra Parashá esta semana, en Parashat Pinhas, donde refiere a, la historia de 5 mujeres, 5 hijas de un hombre que se llama Tzlofhat, y la cual ellas presentan un tema a Moisés para tener que resolverse, ¿no? La ley en la época bíblica no es tan importante el detalle de la ley, sino la situación del dilema que ellas presentaban y cómo Moshe y la divinidad van a tratar de resolver. Ellas eran hijos de un hombre que por supuesto murió, aparentemente en la narrativa lo cuentan así, y quedaron las 5 mujeres. La legislación decía muy establecidamente que los que heredaban la tierra eran los varones. En situación normal, esa tierra que estas 5 mujeres querrían heredar se iba a ir tal vez a los hermanos de la persona fallecida, simplemente porque ellas eran mujeres. Entonces, y es importante tener en cuenta que estamos hablando, cuando nos referimos a la narrativa bíblica, y especialmente de la Torá, estamos hablando de una narrativa fuertemente patriarcal, ¿no? Una legislación que representaba una realidad donde la autoridad del varón, la autoridad del hombre, era muy preeminente. Entonces, frente a este contexto, lo que ocurre en esta pequeña narrativa es sintomático e importante de prestar atención. Primero, como es breve, compartamos esta historia. Dice: se presentaron ante Moshe y ante Eleazar el sacerdote y ante los jefes y toda la asamblea en la entrada de la tienda de reunión estas mujeres diciendo: nuestro padre ha muerto en el desierto, empero él no estaba entre la asamblea de los que se congregaron contra Adonai en la congregación de Koraj. Por supuesto, haciendo referencia a un tema que ya vimos, que es el levantamiento de Koraj, Datán y Abiram en contra de Moshe para tratar de debilitar su autoridad y eventualmente ocupar su lugar. Entonces ya se adelantan: nuestro padre fallecido murió en el desierto, pero no murió en la rebelión de Koraj, y era una persona honesta y una persona que no tenía ninguna mácula, ¿no es cierto?, en su vida, en su ética y en su conducta. Entonces dice, en definitiva, nuestro padre murió, pero murió por él mismo, no tuvo nada que ver con los otros. Y dicen las chicas: ¿por qué habrá de ser suprimido el nombre de nuestro padre del seno de su familia, ya que él no tiene hijo? Danos a nosotros, dicen las mujeres, posesión entre los hermanos de nuestro padre. ¿Sí? Nosotros queremos tener esa propiedad y que lleve nuestro nombre. Ahora, teóricamente Moshe podía haber contestado: no, porque las tierras las heredan los varones. Y sin embargo Moshe, que por supuesto conocía la ley, entendió que había dentro de este planteo alguna, por lo menos en principio, alguna veta de razón. Entonces Moshe dice: esperen un rato, y dice: presentó Moshe el caso de ellas ante Adonai. Le consultó a Adonai. Había una legislación, pero Moshe entendió que algo no cerraba. Y lo interesante es que cuando Adonai, por supuesto, él sabe todo y escuchó el planteo de las chicas, dice Adonai a Moshe diciendo: lo correcto las hijas de Tzlofhat están hablando. Darles habrás de dar a ellas posesión en la herencia en el seno de los hermanos de su padre, y habrás de transferir la herencia de su padre a ellas. ¿Por qué esto es importante? En primer lugar, la figura de Moshe. La figura de Moshe, conocedor de la ley, entiende que hay algo que trasciende la autoridad de la ley y que hay que revisar. Por otra parte, él no se permite, no obstante, siendo el gran legislador del pueblo de Israel, ¿no es cierto?, dador de la Torá, etcétera, etcétera, él entiende que lo trasciende, entonces va a consultar realmente al que le estableció la Torá, que es nada más y nada menos que la divinidad. Y Dios, que fue el que había establecido la ley, dice: no, tienen razón, vas a darle a ellas. Y es significativo porque, como dijimos antes, en esta sociedad patriarcal le da a las 5 hijas y ellas van a heredar esa tierra, y la tierra llevará el nombre del padre, pero desde la mano de sus hijas. Y Dios modifica y adapta la ley para que las mujeres sean las que puedan llevar esa tierra. A mí me parece importante, primero porque Moshe, el líder, tiene la capacidad de reflexionar sobre aquello
que si bien estaba escrito, pero que no le cerraba del todo. Acá el texto es como que quisiera decir que la consideración de las leyes a veces tiene que darse para poder enfrentar situaciones novedosas que se pueden dar, y habrá que cambiarlas y habrá que adaptarlas, ¿sí? Porque las leyes sirven al mejoramiento de una sociedad, y por supuesto que hay que cumplirlas, y por supuesto que hay que obedecerlas, pero a veces la legislación se tiene que actualizar. Y lo fantástico de esto es que no quiero decir que Dios es progresista, ni mucho menos, ¿no es cierto? Pero lo que quiero decir es que Dios dice, no, tienen razón. Hay un posicionamiento de la divinidad en el cual está planteando, ellas tienen razón, hay que cambiarlo. Y en ese momento Dios establece que en determinadas situaciones las mujeres sí pueden heredar la tierra. Repito, no es tan importante el hecho en sí, sino la actitud frente a un reclamo de quien parecería tener razón, un reclamo de la propia sociedad que algo había que modificar en la ley y actualizarla, y tanto Moshe considera por lo menos que hay que reflexionar sobre este nuevo pedido, y la divinidad acepta que hay que adaptar la ley. Bueno, eso sería fantástico, porque a veces en la vida religiosa estas cosas no se dan. Claro que todo es discutible, que uno puede pensar que sí hace falta, que no puede hacer falta, pero por lo menos en el texto acá parecería estar estableciéndose de que la consideración de qué es lo que tenemos como legislación, con la idea y en aras de cuidar la efectividad de la ley, tiene que ser cada tanto revisada para que represente las verdaderas necesidades de una sociedad que se organiza. Shabbat Shalom Mevorach para ustedes.